Muy bien, y recibimos al colega amigo Hernán Lascano, además de periodista, un escritor que ha investigado el tema de la violencia y del narcoterrorismo, ya le podemos decir, en la ciudad de Rosario. Bienvenido, Hernán. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Bueno, ¿cómo se explica todo lo que está pasando? Mira, yo creo que en relación a la coyuntura, vengo pensando que una cuestión que desde el punto de vista periodístico es honrada, es aceptar que hay muchas cosas que todavía no podemos explicarnos, ¿no? Por ejemplo, a propósito de esta secuencia de criminalidad atroz que derivó, digamos, en un enorme estremecimiento emocional para Rosario, que fue la semana pasada, la secuencia de asesinatos de básicamente trabajadores públicos, 2 taxistas, un chofer de la línea K, un empleado de una estación de servicios. Todavía no sabemos si todos los hechos están estrictamente conectados, pero eso probablemente no sea la cuestión para resaltar de manera más mayúscula. Lo impresionante fue que eran personas que fueron atacadas de una manera frontal, ejecutadas en la vía pública, a sabiendas de que eran personas que no tenían ningún tipo de vinculación con la criminalidad, con el mundo, digamos, del delito, y evidentemente como para producir un mensaje que todavía es una cuestión enigmática. Y eso se dijo en la última audiencia donde se analizaron en la acusación a 16 personas imputadas inicialmente, ninguna por la autoría material ni ideológica, las acciones de donde terminan muertos Diego Celentano, que es el segundo taxista asesinado en la zona de Saladillo, el chofer de la línea K y también una balacera en la comisaría 15. Allí el fiscal Patricio Salduti dijo: la única relación que podemos manifestar es que hay una situación objetiva conectada a partir de que se utilizó la misma arma para los hechos, lo que indica presunción de mismo autor ideológico y probablemente mismos materiales, pero no dijo, no dijo que podía vincular absolutamente todo lo que había pasado con una secuencia donde se encontraran los mismos auspiciantes, ¿no? ¿Qué pasa, digamos? ¿Está detrás la cárcel de esto, como dice el gobierno provincial? Y muy probablemente que sí hay actores que están en el mundo carcelario, porque no cabe duda de que ya desde las prisiones de Santa Fe hace mucho tiempo, bueno, nosotros escribimos un libro recientemente con Germán de los Santos donde damos cuenta de lo que es bastante obvio en las audiencias. Todos los delitos de mayor lesividad, digamos, los delitos sobre todo de sangre, son auspiciados o son generados desde la cárcel. Pero para terminar de estar tan seguros que las cosas vienen desde allí, necesitamos evidencia, y en un Estado jurídico democrático hay que esperar ver qué pasa. Lo que sí me parece que es muy fuerte es que hay toda una serie de dilemas en el sistema penal y también en el gobierno provincial, porque si se trata de atemperar los problemas en las cárceles y si se producen, como estamos viendo, estas réplicas a nivel de la sociedad, bueno, hay que estar muy atento a ver si hay capacidad de contener esta criminalidad, porque si no eso socava políticamente, ¿no? Hernán, ¿es erróneo considerar que estamos estamos atravesando puntualmente una puja de poder entre el Estado y los grupos criminales hoy por hoy? A mí me parece que eso no es aventurado. Lo que sí me parece que tenemos que tener paciencia es en definir quiénes son estrictamente en el campo de la criminalidad o de los actores del mundo criminal, de lo que llamamos las bandas, los que están estrictamente detrás de esto. Porque no lo sabemos formalmente. Hay sospechas, hay cuestiones que dentro del Ministerio Público de la acusación ya están planteadas como que son más serias en relación a unos grupos y no a otros, pero no sabemos si es un solo grupo, si son varios, si ha tenido estrictamente que ver con qué. Ha tenido que ver con que, digamos, el gobierno provincial desde la asunción de Puyaro produjo una política de endurecimiento de las condiciones de detención de los llamados presos de alto perfil, que son los que sabemos manejan la criminalidad más fuerte, más vigorosa en la ciudad, la más sangrienta. De estos grupos, ¿cuáles son?
me parece sí que es importante que se sepa que es muy difícil sin un control estricto de la calle producir digamos, mayor reforzamiento de estas situaciones, porque lo que está claro es que frente a esas situaciones vinieron réplicas, ¿no? Entonces, no digo que no deba actuarse, digamos, con rigor, con todo el rigor legal, pero sí que, y acá es donde veo el dilema, el gobierno provincial, que tiene el control de la seguridad pública en los territorios de la provincia, tiene que tener muy claro que después de esos ataques pueden venir, insisto, nuevos hechos, ¿no? No se subestimó el problema, porque siempre hay apreciaciones que vinculan al origen de todo esto a los gobiernos socialistas. Después, el anterior gobierno, el gobierno peronista, es como que lo acusan de desidia. Y a lo acusan de, o por lo menos le indilgan, no haber tenido el control de la calle antes de avanzar en el endurecimiento de las medidas. Digo, ¿se subestimó el problema políticamente? Es una situación compleja y me parece que hay dos planos. En el primero, digamos, lo que podemos interpretar es que hubo un momento en donde la criminalidad cambió su pauta en relación a que hubo economías delictivas que pasaron a ser importantes y a desplazar las anteriores. Cuando yo empecé a trabajar el fenómeno policial en el diario, había toda una serie de delitos que eran los más importantes y que involucraban también a la fuerza de seguridad, que estaban compenetradas con ese delito, pero que no eran tan sangrientos. Me refiero a piratería del asfalto, robo de mercaderías, situaciones de estafa, etcétera, etcétera. Hacia el año 2007-2008 se produjo muy fuertemente el ingreso del narcomenudeo en Rosario. Eso está, digamos, visto en muchas causas penales. Y yo lo que creo es que la política no estaba preparada para interpretar la magnitud del fenómeno y el hecho de cómo iría a cambiar con la penetración justamente, básicamente, de lo que es el crecimiento del mercado urbano de drogas, eso en la violencia urbana. En 2013 se produjo la materialización más fuerte de esto a partir de que se fragmentó el campo criminal, a partir del crimen de un líder de las bandas. Es una cosa menor, es una cosa, digamos, no menor, es una cosa, digamos, que tiene más causas. Pero en la muerte de El Pájaro Cantero, líder de la banda de los monos, lo que se empezó a expresar es que un sector que tenía una autoridad más marcada dejó de tenerla. Y pasó eso, digamos, se produjo una gran colisión de grupos más pequeños que ninguno de ellos se dominaba entre sí, y también empezaron a verse los vacíos de presencia institucional frente a ese problema, ¿no? Yo creo que el problema ya estaba antes de que asumiera el socialismo, que con el socialismo realmente se acrecentó por esta falta de agenda en ese tema, y que después el fenómeno no cesó de crecer con expresiones que no habían sido parecidas a ninguna de otra ciudad. En esta ciudad hubo un crecimiento sideral de los homicidios que se duplicó de un año para el otro, hubo tiroteos a la casa de un gobernador, hubo una cuestión impresionante que fue las balaceras a objetivos del Poder Judicial con domicilios a vivienda de jueces, que fueron 20 eventos en total, considerando también balaceras a tribunales, al MPA, al Servicio de Defensa, al Consejo Municipal. Y bueno, todas estas cuestiones, aunque han sido esclarecidas, no han servido o digamos, para morigerar, para moderar el fenómeno. En ese sentido, yo creo que la política santafesina y sobre todo la política nacional, que ha sido lamentable, su omisión, su chapucería, su exceso de palabrería, su siempre reacción frente al incendio y no con un plan concreto, tienen, digamos, deudas pendientes, ¿no? Han tenido, digamos, problemas. Si eso implica niveles de complicidad, yo no estoy en condiciones de decirlo en base a la evidencia que surja. Pero sí, evidentemente, ha habido situaciones de... Sí,
y situaciones, digamos, de desconocimiento y de mal movimiento táctico frente a estas circunstancias. Vos marcabas el rol de la nación frente a esta problemática que tiene la ciudad y de estas reacciones intempestivas, espasmódicas. Fíjate vos qué ejemplo cercano tenemos, este anuncio de un refuerzo para la Justicia Federal de Rosario, pero sin un andamiaje adecuado, ¿no? Y que el propio ministro de Justicia Nacional tiene que recular o postergar la fecha de entrada en vigencia. Indudablemente, porque justamente esto lo que demuestra es la enorme improvisación y la falta de plan y la necesidad de dar una respuesta y de teatralizar, porque eso es lo que se ha visto, cómo tiene que ser la respuesta frente a un fenómeno que no está bien estudiado, que se puede conocer parcialmente, pero acá tenemos un problema que es que por más que se robustezca toda la cuestión de accionar preventivo, me refiero al patrullaje, el patrullaje puede ser útil, y no digo que no, y es necesario, sobre todo para el momento en que los eventos criminales ya se produjeron, es decir, para evitar la fuga de aquellos que lo cometieron. No se elimina con patrullaje la posibilidad de que el evento se produzca. Eso se elimina solamente, o se atempera, mejor dicho, con inteligencia criminal sobre los actores del campo criminal, sobre quienes están en las cárceles, sobre sus allegados, y eso es una enorme deuda pendiente. Vos me preguntabas por el gobierno nacional. Yo creo que el gobierno nacional, y sobre todo estos desencuentros, estos conflictos, estas faltas de acuerdos que se producen luego de los anuncios, justamente desnudan esa situación de improvisación, de falta de idea profunda del fenómeno y sobre todo de un plan de acción robusto para contenerlo. Eso realmente es irritante, y sobre todo que estos fenómenos vienen pasando hace 11 años y no se explican dos cosas. Primero, que la provincia no haya sido capaz de darse en su estructura política una política pública coherente y que no se suspenda en el tiempo, con objetivos comunes independientemente de cuáles sean las gestiones políticas que gobiernan. Y a nivel de la nación, que el fenómeno nunca se atendió más allá de correr con anuncios y con eslóganes, muchas veces vacío de contenido, con cuando justamente se producen los hechos. Hernán, muchísimas gracias. Muy amables a ustedes. Seguimos en Hora Política.